Bienvenidos a Historia con Jorge. Hoy, en nuestro curso de Mujeres Notables, vamos a hablar sobre la vida y obra de una mujer del siglo XIII, Sabina de Steinbach. Sabina fue una mujer que vivió en el siglo XIII, en la Baja Edad Media, de origen alemán. Fue escultora, pintora y constructora. Ella nació en un hogar donde su padre y su hermano se dedicaban a las labores de la construcción y de la escultura principalmente. Allí aprendió el oficio rápidamente y fue la primera mujer escultora que se ha documentado de la Edad Media. Trabajó con su padre en la construcción de la catedral de la ciudad de Estrasburgo, que queda actualmente en el noreste de Francia, pero en esa época era perteneciente a Alemania. Posteriormente, hacia el año de 1681, Luis XIV anexionó ese territorio de Estrasburgo al territorio francés. Así permaneció hasta la Primera Guerra Mundial, cuando pasó nuevamente a manos de los alemanes, y así, un ir y venir, el territorio ha estado siempre en los dos países que he mencionado. Actualmente, Estrasburgo pertenece a Francia. La catedral de Estrasburgo comenzó a construirse aproximadamente en el siglo XI. Fueron unos 400 años que duró esta construcción, por diferentes situaciones que se iban presentando, por guerras, por a veces falta de apoyo económico, etc. Pero finalmente logró llevarse a cabo. La labor que desarrolló Sabina fue la de esculpir algunas de las estatuas del portal sur de la catedral de Estrasburgo. También trabajó junto con su esposo Bernard de Sunger en la catedral de Magdeburgo, y en sus años finales trabajó en algunas esculturas en la catedral de Notre Dame en la ciudad de París. Aprendió muy pronto el oficio, mostró su talento, su habilidad, y su padre la agregó al gremio de escultores y de constructores que había en la ciudad. Recordemos que en la Edad Media era muy frecuente esas asociaciones de trabajadores en forma gremial. Existían, por ejemplo, los gremios de los boticarios, de los cirujanos, de los artesanos, de los herreros, de los textileros, de los pañeros, y uno de los principales fue el gremio de los constructores, que además se habían congregado en una institución que es la logia de los masones, aunque los masones en verdad tuvieron su gran auge en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Desde mucho antes han existido estas instituciones que son de iniciación, con su filosofía propia y también con un estudio humanístico y una gran fraternidad. Como venía diciendo, Sabina entonces se dedicó a la escultura, y sus principales obras fueron las que elaboró en la catedral de Estrasburgo. En el año de 1318 su padre Erwin murió, y en el lecho de muerte le pidió que por favor terminara lo que él había dejado iniciado. Y así fue. Sabina fue la que finalmente había pasado ya de aprendiz a maestra. Sus principales obras son una estatua de San Juan Evangelista, que está con su águila, que es el símbolo de San Juan. Recordemos que los evangelistas tenían todos un símbolo. Mateo, el símbolo era el ángel; San Marcos, su símbolo el león; y San Lucas, el símbolo el toro. En cuanto a esta estatua, vemos a un San Juan Evangelista con su aureola y con el águila a sus pies, mirando siempre hacia el cielo, que indica ese deseo de libertad. Otra de las obras de Sabina corresponde a la representación de la iglesia como cristianismo y a la representación
de la sinagoga como judaísmo. En estas estatuas vemos que la iglesia está representada por una mujer que tiene un cáliz en su mano y está mirando al judaísmo, que está representado por la sinagoga, que es una mujer con los ojos vendados, con la cabeza ladeada y con los textos del judaísmo que se están resbalando de su mano izquierda. Y otra de las grandes esculturas que realizó Sabina ahí en Estrasburgo es la que se refiere al tentador y las vírgenes necias. Esta es una muy interesante escultura donde hay una figura masculina que es el tentador, que está ofreciendo una manzana para lograr que pequen estas vírgenes. Pero estas vírgenes, como su nombre, necias, por el contrario, están muy dispuestas a llegar a la tentación, están sonriendo y ya han derramado el aceite que tenían en las lámparas que portaban en sus manos. En la parte posterior del vestido del tentador se ven unos reptiles, unas serpientes que son el símbolo del mal y también algunos roedores. Estas esculturas son góticas. La Catedral de Estrasburgo inició en el siglo XI con un estilo románico que pronto se convirtió en estilo gótico, que era lo que estaba de moda en el momento y que tiene pues unas características muy especiales. En el estilo gótico vemos, por ejemplo, los tímpanos, los arquitraves, el rosetón y las pinturas y las esculturas también siguen este mismo estilo. El estilo gótico se diferencia del románico en cuanto a la escultura, en que las esculturas góticas han dejado de ser tan frías, tan hieráticas como es en el románico, y vienen a presentarse ya con ciertos gestos y ciertas composturas que permiten o que hacen creer a la persona que las está observando que están en movimiento. Entonces vemos gestos en sus caras, gestos en las manos, incluso las figuras son más alargadas y van adquiriendo más volumen gracias a los pliegues que se van presentando o se van esculpiendo en los ropajes. Eso es la principal diferenciación. En cuanto a la temática, pues es prácticamente una temática religiosa en todo momento. En Magdeburgo también trabajó Sabina y posteriormente viajó a París. Allá en París estuvo viviendo en los poblados que quedan cercanos a la iglesia de Notre Dame y que pertenecían a los masones. Ahí esculpió también varias estatuas que están también documentadas. Fue una escultora sin igual, con un gran talento, con una gran perfección, sobre todo en los acabados, y fue orgullo de las mujeres medievales que comenzaron también a imitarla y a partir de ella empezaron a aparecer escultoras, porque antes era un trabajo que prácticamente estaba definido, era para los hombres. Hay muchas leyendas en torno a Sabina, incluso algunas personas dicen que ya no existió. Sin embargo, sí está documentado en varios libros, como por ejemplo el de la española Sandra Ferrer, en el cual habla sobre las mujeres que prácticamente fueron olvidadas y se volvieron invisibles en la Edad Media. También hay una reseña de las mujeres artísticas de esa época de parte de Leslie Ross, que es muy bien documentado y que habla precisamente sobre Sabina. En cuanto a las leyendas, hay una muy llamativa que sucede, según dicen, cada 24 de junio, que es la noche de San Juan. Entonces, la leyenda dice que esa noche, hacia el filo de la medianoche, todos los escultores que están enterrados en la Catedral de Estrasburgo salen y se reúnen en la parte central de la nave mayor, donde está una sola mujer vestida de blanco inmaculado y que corresponde a Sabina. Allí hablan sobre sus oficios y todos van portando elementos propios, instrumentos propios del oficio. Entonces encontramos las plomadas, escuadras, compases, cinceles,
martillos, etc. Al final de la reunión hacen una procesión en fila india encabezada por Sabina, que viene a representar ese tesón y esa persistencia que tuvo ella durante toda su vida en su trabajo, en que fue sumamente laboriosa y sobre todo muy idónea. Hasta pronto.